1 millón de hectáreas. 1 millón de hectáreas para la República Islámica de Irán en territorio venezolano. Parte de los acuerdos que de a poco se van conociendo, que durante muchísimos años fueron tejiendo. Primero, Tarek El Aizami, que era el principal negociador con los terroristas islámicos, y luego directamente el propio Nicolás Maduro. Fíjate lo que publica la agencia Tasnim, que es agencia oficial de Irán, que dice: Venezuela provee a Irán con 1 millón de hectáreas para cultivo agrícola, y cuenta justamente algunos detalles de esta iniciativa que pretende obviamente darle algún tipo de asistencia adicional en materia económica, en materia de alimento a un país que, entre otras cosas, vive una sequía fenomenal, terrible, como la que desde hace mucho tiempo vive Irán, pero que en este 2025 ha sido particularmente grave. Y es parte de lo que sucede, ¿no?, en una Venezuela donde la gran mayoría de los venezolanos se mueren de hambre, donde casi no tienen oportunidades de trabajo. La gran mayoría, por supuesto que sí. Hay una élite que tiene acceso a Ferraris, que tiene acceso a locales de marcas deportivas. Sí, eso existe también, ¿eh? Es parte también de la realidad venezolana. Ahora, la gran mayoría no tiene acceso ni siquiera a poder cultivar una parcela de tierra, pero sí hay tierra para los iraníes. Y no para el pueblo iraní, porque la verdad que el pueblo iraní en muchos casos ni siquiera tiene la culpa. No, para los terroristas que gobiernan Irán desde 1979. Esto es también la revolución bolivariana. Esto es también el régimen de Nicolás Maduro. Por eso va más allá de los problemas que supone para los propios venezolanos. Es un desafío y una amenaza para toda América Latina. Decíamos la semana pasada la decisión de declarar al Cartel de los Soles como organización terrorista internacional había sido como cruzar el Rubicón para el presidente Donald Trump. La idea de que ya no había vuelta atrás, si se pasaba esa declaración, si ya había llegado a territorio y a aguas caribeñas el mayor portaaviones del mundo, el USS Gerald Ford, si ya estaba desplegada la mayor cantidad y calidad de fuerzas navales, aéreas y militares de Estados Unidos en América Latina en la historia de los Estados Unidos, es porque la decisión está tomada. Estados Unidos va a forzar a Maduro a dejar el poder. Pero claro, la pregunta sigue siendo por el cómo. Bueno, la conversación que mantuvieron Donald Trump y el dictador Nicolás Maduro, ya confirmada por el propio Trump ayer, da un poco la pauta de hacia dónde se dirige esta negociación que está entrando en fase final para probablemente después pasar a la fase de las armas. Y de eso se tratan también los mensajes cruzados que vienen conociéndose en las últimas horas. Ya vamos a hablar de la conversación telefónica en sí, pero me parece interesante ver estos mensajes hasta gráficos, hasta caricaturescos. Yo quiero que veas la caricatura que Pete Hegseth, el secretario de Guerra, le ha dedicado a Nicolás Maduro. Para tu lista de deseos por Navidad, dice el secretario de Guerra, y la imagen, vayamos al pleno con la imagen. Franklin apunta a los narcoterroristas, una historia clásica de Franklin y la tortuga Franklin, que es conocido por protagonizar una larga serie de libros infantiles justamente que muestran a esta tortuga viajando por distintos lugares del mundo, en este caso con, bueno, un sencillo lanzacohetes disparándole a las narcolanchas de los distintos carteles de la droga. Todo un mensaje, porque ya no es un ataque aéreo, sino que es directamente ya un Marine disfrazado de tortuga o Franklin disfrazado de Marine atacando desde los Estados Unidos a la dictadura de Nicolás Maduro. Y en esa misma línea empiezan a conocerse las portadas de muchos diarios estadounidenses que justamente empiezan que es el último mes del año, con mensajes claros. Y muchos aludiendo también a la Navidad, porque pareciera que esto se resuelve de acá a la Navidad y no va a pasar mucho más que eso. Pero fíjate lo que publica, por ejemplo, The New York Post, diario bastante cercano al presidente Trump. Maduro go, Maduro go, Maduro que se tiene que ir, ¿no? El ultimátum de Trump al matón de Venezuela. Renuncia
da un paso al costado o prepárate para lo que se viene. De esto habla el New York Post en su portada. ¿Qué quiere decir? Que estamos hablando de que ya los principales medios estadounidenses tienen en su portada, es decir, en su noticia principal de arranque de la primera semana del último mes de este 2025, esta disputa que ya está en zona de definición, que ya se encuentra en una fase definitiva. Y mirá, por ejemplo, lo que vuelca otro medio que también es cercano sobre todo al secretario de Estado, a Marco Rubio, que es el Miami Herald. La Casa Blanca le da a Maduro un ultimátum mientras Estados Unidos se mueve hacia operaciones terrestres y todo en la misma dirección. Son los últimos momentos que le quedan al dictador y a su círculo, al dictador y a quienes lo sostienen, principalmente Diosdado Cabello como hombre fuerte del régimen, como hombre que maneja la estructura militar y criminal. Es la última oportunidad que se les da para una salida negociada, que fue y sigue siendo la opción 1 de Trump. Siempre el presidente de Estados Unidos apostó a una salida negociada, sabe que es lo mejor. Lo que pasa es que se empieza a dar cuenta de que el propio régimen no quiere o no puede tal vez ir a una salida negociada. Y cuando digo no puede, bueno, estamos hablando entre otras cosas de quienes tal vez hasta incluso mantienen un poquito de rehén a Nicolás Maduro, que son los servicios cubanos, los servicios de seguridad de la inteligencia cubana que están a cargo de la seguridad del dictador venezolano desde hace muchos años y que en definitiva han llegado a un nivel de control que Maduro no hace nada sin autorización de Cuba y Cuba no hay forma de que no se entere de cada uno de los pasos que da el dictador venezolano y no hay forma de que Cuba, que necesita del petróleo venezolano, que necesita del apoyo y del escudo que en muchos sentidos ha sido Venezuela, acepte una salida negociada para Maduro, porque puede significar, bueno, que el régimen ingrese a un punto aún más crítico del que ya se encuentra, entre otras cosas por la crisis económica que arrastra desde hace muchos años Venezuela. En esa línea hay que ver la respuesta también navideña de Vladimir Padrino López, el jefe del ejército de Nicolás Maduro, que parece decirle a Trump, nosotros la Navidad la vamos a pasar aquí, o en todo caso, combatiendo. Mirá. Está claro que son muchas las oportunidades que le ha dado Trump a Maduro y a las Fuerzas Armadas venezolanas para que ocurriera una de dos. Una opción era que el propio Maduro dijera, Donald, señor presidente, me voy. ¿Qué condiciones puede garantizar para la seguridad mía y de mi familia? Y yo dejo el poder, opción 1. Opción 2, que un sector de las propias Fuerzas Armadas, viendo lo que se avecinaba a partir de la ofensiva estadounidense, decidiera voltearlo a Nicolás Maduro, hacer un golpe interno que liquidara a Maduro, liquidara a Diosdado Cabello y permitiera entonces una transición en Venezuela. Ninguna de las dos cosas sucedieron en gran medida por lo que yo te contaba antes de la presencia cubana y por el nivel de involucramiento con el narcotráfico que ya tiene la estructura militar chavista, que hace que nadie esté dispuesto a perder eso porque no tienen forma de ganarlo por otra vía. Eso es lo que dominó la conversación claramente fallida entre Trump y Maduro. Conversación que así confirmaba el presidente estadounidense ayer a bordo del Air Force One. Because we consider Venezuela to be not a very friendly country. They sent millions of people, really, and probably a number in excess of that. And a lot of those people shouldn't be in our country, from jails, from gangs, from
drug dealers, from all of the people that came into our country, shouldn't have been in our country, causing a lot of problems. Does your warning... And drugs. The New York Times reported that you had a phone call with Maduro. Did you? I don't want to comment on it. The answer is yes. And can you tell us a little bit No, about I can't it? do that. Mr. President, Would you say it went well? No, I wouldn't say it went well or badly. It was a phone call, yeah. Because we could... ¿Qué es lo que decía justamente allí Donald Trump? Hablaba de dos cosas. Primero explicaba la decisión que había tomado sobre el espacio aéreo venezolano, que es una decisión que se conoció el viernes. Y después le preguntaban justamente por esta conversación que habían mantenido con Maduro, que daba a conocer el New York Times, y eso es lo que le preguntaban, y la respuesta allí del presidente Trump justamente había sido clara y categórica acerca de, bueno, sí tuvimos una conversación, no fue ni buena ni mala. ¿Qué se sabe de esa conversación? Bueno, te lo voy a contar ahora mismo. Trump le dijo una cosa y solo una cosa. Maduro, yo no quiero que muera gente, no quiero tener que realizar un ataque, no quiero tener que hacer una operación especial, no me interesa. Lo único que me interesa es que vos dejes el poder. ¿Qué necesitas para irte? ¿Cuál fue la respuesta de Maduro? La respuesta de Maduro fue 3 condiciones, presidente Trump, y son las siguientes. Condición número 1, no a una salida inmediata, una salida por etapas, a mediano plazo, una salida progresiva, que suponga de a poquito ir desarmando la estructura de poder chavista en un plazo de ¿cuánto? ¿1 año? ¿2 años? ¿3 años? Primera condición de Maduro para Trump. Segunda condición de Maduro para Trump, amnistía total para todo el círculo de Maduro, es decir, no solo para Maduro y su familia, sino para Diosdado Cabello, para Vladimir Padrino López, para todos los jefes de la estructura criminal del chavismo. Tercera condición planteada por Maduro en estas conversaciones telefónicas: que el chavismo, esto es Diosdado Cabello, continúe controlando las Fuerzas Armadas bolivarianas incluso después de entregar el poder político. Algo así como lo que ocurrió en 1990 en Nicaragua, cuando culmina el proceso de la revolución sandinista. Daniel Ortega, presidente, va a elecciones contra Violeta Barrios de Chamorro, pierde las elecciones, Violeta Barrios de Chamorro asume la presidencia, pero el control de la estructura de las Fuerzas Armadas sandinistas queda en manos del Frente Sandinista de Liberación y del propio Ortega. Obviamente eso es lo que le permitió a Ortega, 16 años después, volver al poder, ya convertido en un dictador absoluto, como lo sigue siendo aún hoy. Obviamente la respuesta de Trump fue no, no, no. La única opción es una salida inmediata del poder y solamente perdonarle la vida y darle libertad a vos y a tu familia. Allí se terminaron las negociaciones y allí se terminaron las conversaciones. Por eso es inmediatamente después de que se conoce esta conversación que Trump sigue avanzando. Todo indica que esta conversación se produjo antes de que Trump declarara al Cartel de los Soles como organización terrorista y sin dudas antes de que Trump sí publicara este mensaje que vas a ver ahora, que habla sobre el espacio aéreo de Venezuela. A todas las aerolíneas, pilotos, narcotraficantes y también traficantes de personas, por favor, consideren el espacio sobre y alrededor de Venezuela completamente cerrado en su totalidad. Muchas gracias por su atención en esta materia. Es decir, reforzar lo que fue en su momento la alerta NOTAM enviada por la Administración Federal de Aviación y todo lo que vino después con las decisiones que tomaron las aerolíneas de dejar Venezuela e incluso de cancelar sus vuelos e incluso de cancelar todas las rutas que atravesaban el espacio aéreo venezolano. Porque se da cuenta Trump y se da cuenta Estados Unidos de que Maduro no está dispuesto a negociar, de que sigue dándole oportunidades, sigue acechándolo cada vez más y Maduro se mantiene allí firme, como lo muestra Vladimir Padrino en el video que veíamos antes, en este mensaje navideño. Y esto tiene que ver con las características de la estructura militar y con las características del poder cubano y su influencia sobre Venezuela. Eso es lo que explica lo que nosotros te dijimos casi desde el primer momento. Es muy,
poco probable que Maduro dé un paso al costado o que lo dejen a Maduro dar un paso al costado. Ahora, lo interesante es que parte de la maniobra de Trump supone quitarle a Maduro algunos de sus aliados internacionales. No puede con los locales. Después vamos a estar viendo las cosas que viene haciendo Petro, las cosas que hace Lula, porque esta conversación telefónica de la que te hablaba recién fue mediada por Lula, por Recep Erdogan de Turquía y por el Emir Al Thani de Qatar. Pero sí puede, por ejemplo, trabajar con Rusia, con quien está negociando justamente una salida a la guerra en Ucrania. Porque fíjate lo que publica la Asociación de Operadores Turísticos de Rusia, luego de que Trump presenta ese mensaje que veías recién. Un mensaje de la Asociación de Operadores Turísticos Rusos, donde se habla incluso de evacuar a los ciudadanos rusos que se encuentran en Venezuela, sobre todo en Isla Margarita, destino que se ha vuelto privilegiado para los rusos. Ana Podornaya también explicó cómo serán repatriados los rusos que ya están de vacaciones en Venezuela. Viajarán directamente a Moscú en un vuelo especial operado por una aerolínea asociada a la fecha programada originalmente. Todos los rusos finalizarán sus vacaciones en la isla Margarita, según lo previsto. Es muy fuerte de lo que estamos hablando, porque justamente estamos ante una decisión que implica que la propia Rusia ya no confía en el régimen de Maduro y que le cree mucho más a Trump que al dictador, porque Maduro se ofendió con todas las aerolíneas y dijo no vuelan nunca más a Venezuela. ¿Le va a decir lo mismo a los rusos? ¿No vienen nunca más a Venezuela? Difícil, es uno de los pocos aliados que les queda. Esto es parte también de la estrategia de Trump, que también se está apalancando mucho en la figura de María Corina Machado. Se está apalancando mucho en la figura de María Corina Machado porque una de las inquietudes de Trump, si la salida no es negociada, si la salida es a través de un ataque que descabece la estructura narcocriminal, es ¿y qué pasa el día después? Bueno, el día después necesitamos que haya un liderazgo político que sea capaz de contener las posibles apariciones de fuerzas rebeldes. Por eso, fíjate el manifiesto que publica María Corina Machado. La dignidad sea esa fuerza motriz de nuestra revitalización nacional. La fuerza que establecerá un mercado libre de ideas y de empresas, que promoverá el desarrollo pleno de cada persona y limitará la autoridad del Estado a su función legítima, la de ser el firme guardián de nuestros derechos inalienables. Es un mensaje mucho más largo, pero esta es la presentación que pone allí María Corina Machado, que está en intensas negociaciones, diálogo directo con el gobierno de Donald Trump. No te olvides que ya hubo una operación encubierta de este gobierno de Estados Unidos en territorio venezolano. Fue la operación encubierta que permitió la liberación de los 5 colaboradores de María Corina Machado que estaban en la embajada de la Argentina en Caracas. Una humillación para el régimen de Maduro, que se hizo porque ya desde ese momento trabajan coordinadamente, porque para Trump es esencial que haya un liderazgo legitimado dentro de Venezuela. Es la única forma de evitar que Venezuela descienda a la anarquía, que es un temor que tiene Trump en caso de que se descabece el régimen. Esto es, en definitiva, también lo que está sucediendo mientras el régimen de Nicolás Maduro sigue dando muestras de que no quiere negociar. Y de hecho ha redoblado la apuesta, incluso denunciando a Estados Unidos en foros internacionales. ¿En qué foros? ¿A qué foros le quedan? Bueno, la OPEP, por ejemplo, la Organización de Países Exportadores de Petróleos. Allí fue la vicepresidenta de Maduro, Delcy Rodríguez, una de las primeras quien junto con su hermano Jorge, quien conduce la Asamblea Nacional, intentó de alguna forma entablar algún puente con la Casa Blanca para ver si había alguna negociación posible más favorable a los intereses de Maduro. Así fue la denuncia de Delcy Rodríguez. Sobre la actualización de la agresión que está en curso contra Venezuela. Voy a leer textualmente. Estimado secretario general y países OPEP y OPEC Plus. Tengo a bien dirigirme a ustedes en la oportunidad de extenderle un cordial saludo y al mismo tiempo hacer referencia a las crecientes y legales amenazas proferidas por el gobierno de los Estados Unidos de América contra la República Bolivariana de Venezuela. Como ustedes seguramente habrán podido observar, desde mediados del mes de agosto del corriente año, el presidente de los Estados Unidos de América, Donald Trump,
ha venido ejecutando una campaña de hostigamiento y amenaza contra Venezuela que pone en claro peligro la paz, la seguridad y la estabilidad regional e internacional. Como parte de esa campaña, han sido desplegados en la región del Caribe diversos activos militares estadounidenses, incluyendo más de 14 buques de guerra y 15.000 efectivos. Además, autoridades estadounidenses han realizado más de 20 bombardeos contra pequeñas embarcaciones, dando como resultado el asesinato extrajudicial de más de 80 personas. Del mismo modo, en todos estos meses han sido constantes y reiteradas las amenazas expresas de uso de la fuerza contra el territorio venezolano por parte del gobierno estadounidense, lo cual vulnera flagrantemente la Carta de la ONU y otros instrumentos del derecho. Lo cierto es que más allá de este discurso que solamente compra el régimen, sus aliados, también algunos aliados que tiene en Estados Unidos, aliados estratégicos, aliados quizás circunstanciales, como es hoy muchos miembros del Partido Demócrata que apoyan a Maduro solamente con la idea de pegarle a Trump y dicen sí, efectivamente son violaciones a los derechos humanos las que está cometiendo Trump por sus ataques contra los narcoterroristas que están en el Caribe. La realidad es que nadie compra ese discurso, por lo menos nadie razonable. El único violador serial de derechos humanos es desde hace muchos años el régimen de Nicolás Maduro. Por eso, hoy, en una asamblea de estados parte del Estatuto de Roma, la Argentina planteó ante la Corte Penal Internacional la necesidad urgente de avanzar con investigaciones contra Nicolás Maduro. Escuchamos al representante argentino. La situación en Venezuela, que se ha deteriorado aún más tras las fraudulentas elecciones de julio de 2024, exige una atención inmediata. Notamos que desde que la oficina del fiscal anunciara en noviembre de 2021 la conclusión del examen preliminar sobre la situación en Venezuela, ha habido pocos avances. Las detenciones arbitrarias, los tratos inhumanos y otros crímenes contra la humanidad que perpetra el régimen venezolano requieren investigaciones rigurosas pero expeditivas, incluyendo el dictado de órdenes de arresto contra sus principales responsables. Una investigación frenada durante muchos años por la complicidad, la podredumbre que habría que decir que hay en muchos de estos foros, donde el fiscal, ex ahora Karim Khan, investigaba a Maduro supuestamente frenando toda la causa, mientras una familiar directa de él estaba como abogada de Nicolás Maduro y de los intereses venezolanos. Esa investigación, pase lo que pase con Estados Unidos en el Caribe, con Venezuela, esa investigación tiene que continuar por una cuestión de justicia global. Es la marcha del león, rugiendo cada vez más fuerte.